Bueno, entonces me parece pertinente que comencemos, ¿sí? Comencemos con la idea de los nudos, los aspectos más polémicos. Consenso en ver lo que está pasando a través de la globalización y el balance positivo, negativo, ¿no? Que llamamos ventanas de oportunidad. En la presentación se hizo hincapié en lo que puede ser positivo. Entonces, definirnos qué consideramos como aportes, como desafíos y como simplemente obstáculos que van a tener muy poca resolución. A mí me parecería interesante distinguir entre el proceso de la globalización y esas 4 dimensiones de la globalización de las que Nelly habló ayer tan claramente, del contexto en el cual se está dando la globalización en el campo de los estudios de género y de los estudios feministas. Porque ayer me pareció que a partir de la intervención de una de las compañeras que estaba en el público, estaba preocupada por lo que le parecía que era una valoración positiva de la globalización, y la respuesta de Nelly me dio la impresión de que había como distintos planos, estábamos hablando de distintos planos de análisis, que por una parte, si hacemos un análisis del contexto actual respecto del movimiento feminista, efectivamente hay ganancias o hay una situación de lo que marcabas, Nelly, ¿no? Más mujeres formadas, una masa crítica que está circulando, que está comunicándose, que de alguna manera está intentando incidir, que el concepto de género ha entrado, al menos en la letra de muchas políticas. Me da la impresión de que ese es un plano de la discusión y que yo la verdad es que no quisiera entrar en si es mejor o si es peor, porque podríamos o satanizar la globalización, pero que desde mi punto de vista está aquí. Y entonces una posición satanizante de la globalización sería inmovilizarnos, eso coincido, sino más bien poner el foco en esos puntos en que a pesar de la globalización y también gracias a algunos procesos de comunicaciones, por ejemplo, la dimensión de las comunicaciones y de la circulación cada vez más internacionalizada de nuestras producciones, son como los dispositivos de la globalización de los que nos podemos apropiar y aprovechar, ¿no? Digamos, no pensar aspectos positivos y aspectos negativos, sino decir, bueno, ¿quiénes somos hoy y qué podemos usar de estos procesos que están, sin negar que hay otros que profundizan la pobreza, que hacen que nuestros países estén peor de los que están, ¿no? O sea, más que pensar más y menos, diría, bueno, ¿cuál es el medio? ¿Por dónde estamos y cómo aprovechamos esto? Y realmente creo que, al menos en términos de las comunicaciones o de la circulación de producciones, me parece que algunos medios tecnológicos, por ejemplo Internet u otros, como la existencia de revistas electrónicas, bueno, que todos tienen el mismo soporte, ¿no? Son un punto que me parece clave para pensar las políticas y la incidencia nuestra en las políticas, ¿no? Bueno, eso era lo que me suscitó ayer, la polémica que hubo, que me parecía que eran como de distintos órdenes de discusión. En relación con el tema de la globalización, ayer en la Comisión de Trabajo dijéramos como las paradojas en cuanto al componente cultural y al componente económico de la globalización. Las implicaciones culturales tienen que ver con políticas de reconocimiento de las identidades en los diferentes países,
pero esos aparentes espacios de apertura de la democracia social no deben hacernos olvidar de lo que planteaba en la primera conferencia que tuvimos en este seminario la compañera María, ¿era? Silvia, en el sentido de que tenemos que amarrar políticas de reconocimiento de las identidades con políticas de redistribución económica, o sea, hay que hacer esfuerzos para que efectivamente lo que se ha planeado desde el punto de vista económico frente a la redistribución del gasto social en educación sea mayor y sea cada vez efectivo. Me parece que la lucha sobre el reconocimiento por las identidades muchas veces a nosotros como feministas nos hace olvidar el problema económico, o sea, nos quedamos mucho en el ámbito de lo cultural, del reconocimiento de las identidades, y esto es un sofisma de distracción. Otro punto que dijéramos que me deja de enseñanza de este seminario para el colectivo del Programa de Género, Mujer y Desarrollo en Bogotá, es la necesidad de un mejor posicionamiento desde el punto de vista académico, la discusión sobre la política pública en relación con la educación. O sea, como les decía al comienzo, este es un tema secundario, entonces en ese sentido considero que desde la academia, por ejemplo en el caso de Bogotá, se debe posicionar mucho mejor el tema, porque claro, estamos metidas con el problema de la paz y la democracia y la ciudadanía, y entonces allí como que nos movemos más en ese sentido. En el tema de la educación es necesario, dijéramos, posicionarlo mejor. Un tercer aspecto tiene que ver con las implicaciones de las políticas públicas en los países. Se daba la discusión ayer entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Creo que en ese sentido tenemos, creo que coincidencia en una visión de oportunidad frente a los indicadores. Revisando el material de la REPEN, creo que tenemos que contribuir a fortalecer lo de políticas públicas y lo de los indicadores, o sea, en ese sentido nos parece que debemos apoyar a la REPEN en ese trabajo, en ese esfuerzo que está haciendo y socializar también esos indicadores en las secretarías de educación, en todas las instancias que haya de seguimiento por voluntad política, a veces no por política pública, en relación con equidad y género. Me parece que sí, que no hay que, muchas veces desde la academia todo aquello que implique cuantificación se minimiza, pero en este caso el dato nos esconde o el dato nos pone de presente. Uno de los asuntos de la globalización que a mí particularmente me parece que es muy paradójico y que necesitamos examinar es cómo esto ha dado pie a una serie de discursos que no necesariamente podrían tildarse como progresistas en diferentes contextos. Por ejemplo, hay todo el asunto de la estandarización de exámenes, hay todo el asunto de la educación multicultural y el asunto de lo que se ha llamado el school choice, la selección de escuela, los vouchers, los diferentes mecanismos de pseudo participación, ¿verdad? Que habría que situarlo en las condiciones locales para mirar cómo eso realmente está afectando o beneficiando a unas poblaciones particulares, que no creo que podamos asumirlo de la misma manera, ¿verdad? Es posible que la selección de escuela en unos escenarios particulares sea muy positiva, pero en otros, en Puerto Rico le hemos dado una gran batalla, todo un discurso, bueno, y un mecanismo que se ha instaurado particularmente en Estados Unidos, creo que en Inglaterra, en algunos países angloparlantes desarrollados, donde le permiten a las familias la selección de escuelas a través de diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos es otorgándole unas becas a familias de bajos ingresos para que seleccionen la mejor escuela, o lo que ellos entienden que es la mejor escuela para sus hijos. Y entonces eso ha llevado a subvencionar la educación privada. De hecho, en Puerto Rico el American Civil Liberties Union lo llevó a corte, lo llevó a los tribunales con la Asociación de Maestros y perdieron el caso, pero entonces buscaron otro mecanismo, ¿verdad?, para seguir impulsando ese tipo de selección que tiende a
a afectar enormemente los recursos de la educación pública. ¿Cómo seleccionan a las familias? La familia selecciona en función de otros discursos. ¿Por qué a esas familias les dan las subvenciones? Sí, es a base de un nivel de ingreso y bueno, son los primeros que lleguen, ¿verdad? Pero es porque había un fondo fijo, pero es a base de un ingreso. O sea, no toda familia cualifica o cualificaba para esto, ¿verdad? En otros escenarios esta selección de escuelas es positivo, podría ser positivo, pero entonces habría que mirar cómo en lo local eso puede estar afectando o beneficiando a esas poblaciones, ¿verdad? Y otro discurso relacionado con la globalización es la no sé cómo se llama en español, el homeschooling, que es la escuela en el hogar, que pues tiene muchísimos problemas. Sí. Lo que pasa es que ante, digamos, esto lo que yo entiendo, tiene que ver mucho con la educación en valores culturales, sociales, familiares, y parece ser que hay una tendencia en algunos grupos de volver al modelo de hacer la escuela en la casa, donde tú garantizas como madre de familia que tú te unes con un grupo de madres o de eso, donde vas a dar la educación con expertos, digo, son maestros, pero garantizas una cierta seguridad en los valores que tú quieres dar, o sea, deja de existir la escuela como tal y empiezan en grupos para garantizar un poco más el tipo de educación que desean las familias. Y va un poco porque como hay tanta tecnología al respecto, pues también tiene el acceso a la información y demás, pero creo que va más, y como yo lo entiendo, va más hacia la educación y la formación. Si no quieren religiosa o no quieren tal, se reúnen familias y dicen nosotros vamos a intentar que esto se haga, es menos costosa también, que se pueda acreditar en un momento dado oficialmente. Un punto de reflexión al respecto, porque es nuevamente este tipo de propuestas afectan a las mujeres. O sea, es una forma también de regresar a las mujeres del ámbito laboral al ámbito privado. Bueno, para animar un poco la discusión, quiero que regresemos un poco a la guía de reflexión que elaboraron las compañeras aquí del programa, la guía de reflexión sobre esto de las políticas públicas, a ver si a partir de esa guía logramos como ir puntualizando aquella situación de lo controversial que ha surgido, como los énfasis a los cuales habría que orientar el trabajo. Ellas hablaban de cuáles son los actores que intervienen de manera destacada en la definición de las acciones, ¿sí?, orientadas a dar respuesta o a callar las exigencias que han planteado los movimientos feministas para el campo educativo. Y podemos atravesar esta pregunta con la situación actual, que es bien interesante, el contexto de globalización en que se produce, en que actúan esos actores. Las concepciones, fines, fuerzas, propuestas y alcances de esas políticas, de qué forma han sido retomadas, utilizadas, asimiladas o domesticadas las propuestas y proyectos feministas por las instituciones educativas gubernamentales, cuáles han sido su destino, cuáles son las formas de contacto, relación, roce, negociación que los proyectos feministas han establecido con las instituciones educativas gubernamentales, cuáles son los diferentes lenguajes apropiados para la defensa de proyectos frente a instancias gubernamentales ajenas a las perspectivas feministas y sus proyectos. Aquí nomás enunciando los aspectos señalados en la guía podemos ver claramente que sí han surgido nudos de controversia a los que le podríamos dedicar un tiempo, como por ejemplo el lenguaje para insertarse allí, la relación que existe entre las propuestas de las feministas y la acción del mismo movimiento de mujeres y movimiento feminista frente a esto, y todas las demás organizaciones que hacen parte de la llamada sociedad civil. Las concepciones que hay frente a eso, porque en eso también tenemos diferencias las feministas en torno a las concepciones con respecto a las políticas públicas, de ahí las diferentes modalidades en que la academia, donde hay feministas,
los grupos de mujeres, las instituciones educativas, es decir, las personas que hacen resistencia o apoyo a las políticas educativas, actúan hasta el punto que hay hasta enfrentamiento o hasta no acuerdos en cuanto a eso. Por ejemplo, cómo institucionalizar políticas públicas para las mujeres, orientadas en qué sentido, si eso es favorable, por ejemplo, lo de los textos escolares, lo de políticas, por ejemplo, a modificar textos escolares, ¿no? Que la discusión que se tenía aquí, si eso es suficiente, si no es suficiente, si se aporta, si eso de verdad está aportando al cambio. Como ese tipo de preguntas que nos preocupaban hace 2 días, yo no creo que se hayan resuelto, como para que no los volvamos a retomar, con el fin fundamentalmente de que pudiésemos decir al final de la sesión, vea, tenemos acuerdo en este tipo de acciones que venimos haciendo como feministas, dedicadas a la reflexión, el análisis y la realización de propuestas en términos de la educación, es decir, feministas pensando en la educación. ¿En qué consensos estamos? ¿En qué cosas coincidimos? ¿Y en qué cosas hay diferencias? Pensando también dejarlo planteado de tal manera que en la sesión de la tarde, cuando establezcamos nuestra agenda de qué vamos a hacer ahora, podamos como tener ya puntos para esa agenda. Distintos campos en el ámbito de las políticas públicas, porque, por ejemplo, una es la cosa del financiamiento y de los proyectos que financia el Banco Mundial. En este caso, por ejemplo, en Chile, el plan de mejoramiento de la calidad de la enseñanza media y el programa de mejoramiento de la calidad de la educación superior. Y ahí está rayado la cancha y uno juega y puede ganar en esa cancha y bueno, y ahí administra los recursos que se ganó. Sin embargo, hay otro nivel que a mí me parece que es fundamental, el terreno de disputa de los currículum, porque hoy día en Chile en particular ya se instauraron los currículum, o el marco curricular más bien, que permite una cierta movilidad. Sin embargo, empieza todo el tema de el seguimiento, cómo se desarrollan, y entonces, por ejemplo, la discusión de que hoy día la transversalidad se diluye y que hay que incorporarlo en términos de las disciplinas particulares, es por lo menos para mí, es un territorio de disputa y fuerte. El tema de los textos escolares, y voy a hacer como, es parte, sigo con el ejemplo de Chile, porque el que conozco existe. Se ha revisado, hay una comisión que está en el Ministerio de Educación con el CERNAM y hoy día está ya quizás en el segundo nivel que planteaba Nelly, que no es solamente el tema de el lenguaje, sino que también aparecen mujeres en la historia o reconocimiento de las actividades de mujeres que antes no aparecía. O sea, ejemplo, aparece la primera mujer que estudió en la universidad, por ejemplo, que antes nadie tenía idea que existía o qué había pasado ella, salvo en la universidad porque hay una sala en la Casa Central que tiene su nombre. Y entonces hoy día es como materia de estudio, de investigación y en el nivel básico. O sea, hay cosas, y en eso entonces también hay que hacer una práctica de seguimiento o seguir profundizando lo que queremos. Pero también hay otro nivel, o sea, están los proyectos, están los marcos curriculares en específico, las disputas más ideológicas ahí, pero está otro, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde la sociedad civil? Y en la sociedad civil me refiero a las ONG, a nosotros como feministas, independiente que estemos en la academia, que estemos investigando, cómo nos concertamos y qué cosas no podemos hacer desde allí. Y que independiente del marco que ponga el Banco Mundial en esto, ¿qué énfasis ponemos? Aquí yo lo planteaba y ha surgido reiteradamente, es el tema, por ejemplo, de la educación sexual. O sea, ese es un tema que nosotros como feministas no podemos abandonar, independiente de los conservadurismos que existan en nuestros distintos países o como fuerte. O sea, ese es un tema
que nos conecta más directamente después con los derechos sexuales y reproductivos, pero eso ya otro peldaño. Pero lo que sí es un tema que creo que hay que trabajar y a lo mejor ponernos de acuerdo, qué sé yo. Entonces, creo que hay distintos niveles en términos de qué cosas hacer y de distintos estados de desarrollo. Me parece magnífico lo que acaba de decir Jimena. Solamente aclarar un punto que se refiere a cómo la educación como ciencia, como campo de acción, hace tan difícil hacer los seguimientos, ¿verdad? Que es muy posible que alguien nos diga, que un ministerio informe que están haciendo revisión en los textos escolares y que eso no va a poder ser resuelto hasta que no hagamos un análisis de fondo, un análisis de contenido. Entonces, esto es un desafío para nosotros, que dentro de cada nación, dentro de cada grupo de la sociedad civil, que cuando tengamos estas tareas las tomemos en serio, lo cual implica no solamente aceptar las declaraciones que pueda hacer tal y tal ministerio, tal o tal secretaría, sino que tenemos que entrar a la misma acción de hacer el estudio, de revisar el estudio y usar nuestras propias ópticas, ¿no? Eso se aplicaría no solamente para los textos, también para los currícula y también para la capacitación docente, ¿sí? Porque muchas veces lo que pasa con los documentos es que son bastante escuetos y lo que significa es de que si hacen capacitación se puede extender, pero si no se hace, los maestros, las maestras van a darle una línea a tal discusión. Yo también por la misma onda, digamos, de las chicas, me pongo a pensar que por supuesto que hay niveles de incidencia que podamos tener como movimiento feminista en las políticas públicas. O sea, de todas maneras, yo retomando la experiencia de la REPEM, y les digo, a 3 años del trabajo que hemos realizado, con algunos avances, con muchas dificultades, etcétera, estamos frente a un momento en que nos estamos cuestionando justo ahora en este mes de noviembre, cómo vamos a seguir ese seguimiento hacia políticas públicas. Si nos ubicamos, lo que hemos estado haciendo los 3 años es trabajar en el nivel de esta década de las conferencias como REPEM, específicamente en el caso de la conferencia de Hamburgo, de educación de adultos. El primer año elegimos indicadores que sean posibles de medir, o sea, que sean posibles de recoger la información de los gobiernos, ¿no? O sea, indicadores, como ya les expliqué, de situación y de voluntad política. Pero eso no era suficiente, o sea, saber cuántas mujeres están en la educación primaria, o sea, era insuficiente, o sea, no te daba lo cualitativo. Simplemente te daba números grandes, decía la existencia de programas y punto. El segundo año, cuando ya entramos a cualificar los indicadores, o sea, no solamente que nos dieran números gruesos, sino que o la existencia de programas que facilitaban la equidad de género, sino esos programas con qué presupuesto contaban, o sea, cómo nos aseguramos de que la simple información que recibimos al seguimiento que hacemos de las políticas esté cada vez más aterrizado, más palpable, ¿no? El tercer año, cuando dijimos eso tampoco es suficiente, o sea, existencia del programa, sí. ¿Qué año se inició? En 1998. ¿Cuántos años de ejecución? 2 años. ¿A qué cobertura tuvo? No sé, 60.000 mujeres, ¿no? O sea, ahí quedaba, pero ¿y cómo sabíamos que el programa realmente tenía un contenido transformador? Entonces también como que se quedaba ahí. Y bueno, como no teníamos, Chile era el único país que podía dar esta exactitud de información para ver cómo se estaban siguiendo los indicadores y los compromisos asumidos en las conferencias. Los otros países no era tan fácil, no existe un sistema de información tan ágil y tan bien institucionalizado. Entonces más bien arrancábamos como nuevos compromisos, ¿no? Si no se sabía la cobertura, si no se sabía los fondos de donde salían para ese programa, se pedía, bueno, cómo se va a continuar como autoridades de gobierno para cumplir ese indicador, ¿no? Pero ahora también estamos frente a un nuevo desafío, o sea, cómo seguimos más hacia fondo, profundizando y más hacia el nivel nacional y local,
porque, como sabemos, como lo explicó Nelly también, el proceso de globalización y más que todo, todas las medidas de ajuste estructural en nuestros países están con una fuerte línea de descentralización de todo, o sea, no solo de, digamos, las políticas educativas, sino la descentralización en los municipios, la descentralización, creo que ustedes están mucho más avanzadas en todo lo que puede ser salud también, los servicios de salud, etcétera. Entonces, ¿cómo irnos fijando indicadores más cualitativos, pero también más a profundidad, de cómo en las políticas educativas se está pudiendo incidir en los cambios de género? Solo una cosa más que tal vez pueda servir, ¿no? También en la REPEM estamos trabajando a nivel de, se llama presupuestos sensibles al género, justo en este proceso de ir profundizando y trabajando. Entonces, si ya tenemos una experiencia de que las políticas existen, ¿no? La única manera que tenemos para comprobar de que eso se va a ejecutar es cómo se expresa en el gasto público, ¿no? A nivel de los gobiernos y de municipales y nacionales. Pero esto como que tiene 3 pasos, diría, o 3 ámbitos, ¿no? Uno puede ver desde la sociedad civil, las ONGs y las universidades, puede analizar los presupuestos nacionales y locales o municipales para ver qué montos o qué presupuesto está destinado para la educación. Y o qué políticas educativas con enfoque de género existen. Y además, qué presupuesto se destina a esas políticas para que se ejecuten. Eso estamos haciendo por un lado con UNIFEM también. Por otro lado, estamos haciendo de qué manera las personas que están adentro de los gobiernos municipales pueden trabajar en proponer políticas públicas, pero además ser creativas en cómo se va a realizar ese gasto desde esas instancias de direcciones de género, direcciones de la mujer, etc. Y un tercer ámbito o nivel es el impacto que puedan tener esas políticas públicas en los sujetos con los cuales se trabaja, ¿no? Yo digo un poco así, tal vez puede servir para algo para que vayamos viendo más adelante, pero un poco como que esta historia de las políticas públicas, en primer lugar, nos sitúa en un marco de la globalización, de qué manera nos ha servido, los movimientos de mujeres y feministas, de pronto estamos visibilizados, podemos extender a nivel global también nuestras propuestas, nuestra lucha, digamos, a través de conferencias, de mayores facilidades de comunicación, etcétera, y después los otros niveles que ya van siendo como más concretos, más agarrables en lo nacional y en lo local. Voy en la línea que estaban planteando de los actores y actrices, y es una pregunta a todas las compañeras latinoamericanas referida a todo lo que has dicho, pero ahorita específicamente a mí me gustaría muchísimo saber cómo nos vamos a vincular o cuáles son sus propuestas de vinculación para realmente incidir desde una perspectiva feminista con diferentes actores y actrices. O sea, cómo cada país piensa en esa posibilidad y ver cuáles son nuestras posibilidades de unirnos en algunos esfuerzos y cuáles son nuestras diferencias. Y para mí encuentro que hay 6 actores para realmente poder no solo incidir, sino impactar, que haya impacto de estas políticas públicas. Creo que somos nosotras hablo como yo, somos nosotras las feministas que hacemos investigación, una parte de los actores. Otros serían investigadoras e investigadores especialistas en contenidos, o sea, los biólogos, los matemáticos, las biólogas, qué sé yo. Otros serían las organizaciones no gubernamentales. Otro actor serían las maestras que están a cargo de grupo en los diferentes niveles educativos.
Y otro actor o actriz que no hemos, o cuando menos lo hemos nada más tocado superficialmente, son los congresos, las legisladoras y los legisladores. Entonces, para mí somos 6 las personas o grupos que tenemos que actuar. Sé que los vínculos tienen que ser diferentes dependiendo desde quién es uno, pero sí me gustaría saber cuál es la idea, cómo se harían estos vínculos para entrarle. Y digo porque cuando hablamos de presupuestos sensibles al género o presupuestos etiquetados, esto no es ni de los servidores públicos ni de nosotras las feministas, sino esto sí pasa por los congresos. Entonces, no hemos hablado de legisladores y son 6 actores. Desde mi punto de vista, o lo que a mí me ha sucedido me ha sido muy difícil. Por ejemplo, el caso que les decía yo de la investigación que hice, pude vincularme con las ONGs, pude vincularme con las maestras, era un estudio cualitativo, pero pasar al nivel de los servidores y las servidoras públicas y pasar al nivel del Congreso fue mucho más difícil. Entonces, ¿qué piensan? ¿Cómo piensan? ¿Cuáles son nuestras diferencias como países y en qué cosas podríamos trabajar juntas para darle este impulso? Si no, yo no creo que impactemos en política pública. O sea, necesitamos de todos estos vínculos, negociaciones. Y la otra cosa importante es qué es factible de negociar y qué no se va a negociar. O sea, con un pie adentro y un pie afuera, estando en la línea límite, y esa línea límite se puede convertir en un filo, una navaja, ¿qué es lo que como feministas podemos cabildear? ¿Y qué es como feministas lo que vamos a negociar y dónde no hay un paso Entonces, atrás? en educación, yo me ponía a pensar lo que tú decías. Yo creo que veo que nuestros discursos van como en una declaración de enunciados, por un lado. O sea, todo lo que pensamos donde debería estar el cambio. Pero por otro lado me pongo a pensar ya en el nivel de concreción de tareas. Y ahí veo la experiencia peruana y lo que yo he recibido estos días, la experiencia de otros países. Y entonces me pongo a pensar que a nivel de diagnóstico, por ejemplo, hay muchos más avances en sus países que en mi país, porque están más desarticulados. Por lo tanto, las áreas de intervención son difíciles, ¿no? Pero lo que yo sí creo y que me parece un punto de acuerdo por dónde tendríamos que entrar a tareas más concretas, más allá de la discursiva de enunciados como una serie de cosas en las que estamos de acuerdo, lo que tú dices a futuro, pero en un plazo concreto. Para mí es importante lo que ha dicho Jimena, la caja negra, ¿no? Yo donde veo ahorita la caja negra y donde se discute todo y hay financiamiento son en las propuestas curriculares de cambio. Y finalmente esas propuestas curriculares de cambio nosotros recepcionamos este currículo de competencias, esta transversalidad, las áreas temáticas, pero qué pena que no está María Rosa. ¿Por qué? Porque ella misma ayer decía, creo que eso de la transversalidad no funciona. Y entonces ahí yo veo una buena identificación, o ya cambié el nombre, bueno, una buena identificación, ¿no? Pero por otro lado, también debilidad, porque hemos identificado que no hay una propuesta educativa desde esta perspectiva de género y condicionada a cada realidad de cada país, que si bien hay muchas coincidencias, también hay diferencias, pero entonces como que nos queda una tarea doble, porque por un lado es lo que decía Nelly, conocer esto. Por ejemplo, en Chile se está haciendo la revisión de textos ya no de un lenguaje sexista, pero no es el caso de Perú, porque en el Perú ni siquiera se ha revisado el lenguaje sexista. Se han hecho N materiales y como son entes ejecutores, cada uno lo licita el Estado. Son bonitos, bien interactivos, lo que yo les decía ayer, pero no hay todavía el contenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahí yo veo un lado de un avance, es el lenguaje sexista, ahora tú se incorporan otros contenidos, pero por otro lado yo veo que nosotros también tenemos que trabajar y empezar a construir esta nueva alternativa, porque cuando uno va a hablar de una política pública, yo creo que, y tiene que tener, ¿qué digo yo de alternativo? Y ahí en el ¿qué digo yo de alternativo? Creo que tenemos olfato, pero no tenemos esto, o sea, y es verdad, nada puede estar totalmente estructurado. Entonces, cuando yo sentí, decía, bueno, ¿qué voy a regresar? ¿Cómo hacer en mi país? Conozco a mucha gente de ONG, trabajaba en el Estado, o sea, como puede ser bisagra, ¿no?
Pero de todas maneras es difícil porque no voy a decir vamos a hacer todo cuando uno individualmente también tiene tareas y vive, ¿no? Y además, es más, por ejemplo, nosotros con Mariema Manarelli, que es de San Marcos, estábamos pensando, yo le decía, trabajemos en lo que es la transversalidad, ¿no? ¿Cómo se está haciendo primero? ¿Y qué entiende? Porque para mí justamente el problema es que es tanto el cambio que esto es más complejo, pero veamos qué podemos hacer. Y entonces cuando yo veo que acá ya hay trabajos, a mí me parece que una buena línea puede ser empezar a ver nuestros diagnósticos de qué se ha hecho en términos de ver esta revisión. Y yo centraría, como dijo Jimena, para mí, no sé si sería contenidos y materiales, y ver los presupuestos y ver actores que están trabajando, identificarlos, mapearlos, pero sí como tener una línea de discusión por internet, y ahí sí que hacer algo abierto para señalar lo que decía Deli, ¿no? Cómo nos sirve la interconexión a través de internet, abrir la discusión en términos de lo que pueden ser, empezar a intercambiar información de lo que sería pensar esta propuesta pedagógica de género, pero condicionada a nuestra realidad. Entonces tener un discurso alternativo a lo que es los lenguajes de los bancos, que ya con expertos que dicen la transversalidad, las áreas y todo, pero no estamos evaluando cómo se está haciendo. Entonces ahí me parece que inclusive pensar en estos indicadores cualitativos en el aula, en lo que se está haciendo, pero pequeñitos, ¿no? Con estas investigaciones nos puede aportar para no estar inventando la pólvora de cada uno de nuestros países cuando vemos que ustedes han trabajado. Pero entonces esa para mí es una cosa fundamental, y con eso quería concluir, porque a mí me parece, y coincido con lo que dijo María Elvia, que quizás en las intervenciones de los grupos tengamos que ser acotados, o sea, en términos de lo que vienen las siguientes sesiones, para ya en discusión más pequeña hacer una agenda de trabajo mucho más clara, porque de lo contrario es como una reunión tan rica quedarnos en enunciados. Yo les soy sincera, para mí 2 tareas, yo puedo cumplir con 2 tareas, más no podría, porque realmente no represento a un colectivo muy grande. Es un diploma de la Universidad Católica que yo le digo que ni siquiera todavía tiene los vínculos con la sociedad, pero sí, o sea, puedo ser una bisagra y de abrir este primer contacto. Bueno. El tema de política nos convoca casi como una asamblea. Estoy aquí comenzando como Mercedes de que en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo, y yo no, perdón, pero todavía no me siento en la asamblea, pues, o sea, me gustaría que no encajonáramos los puntos de la discusión en acuerdos y desacuerdos. O sea, creo que no tengo ni idea de en qué estoy de acuerdo con ustedes, y no, todavía no me da la vida, tendría que procesarlo más. Primero, yo creo que la cuestión, sí me gustaría puntualizar en esta cuestión de cómo entran los actores, los mecanismos y los instrumentos que se hablaba en la mesa, en el panel de políticas, porque es como muy difícil poder decir actores en general, o políticas en general. Yo creo que si apelamos al estricto sentido de lo que es la política pública, entonces tendríamos que decir en qué construcción, y dependiendo de las condiciones de cada país, qué cosa de la política pública en materia educativa, con perspectiva de género, se quiere hacer, y ahí sí se reduce, y ahí sí se acota, y ahí sí yo puedo decir, bueno, cuáles son los actores, actrices y demás componentes, instrumentos y demás, ¿no? O sea, creo que podría ser muy distinto el que la tarea para adelante, por ejemplo, el construir la currícula de educación inicial y preescolar de manera conjunta o integrada con perspectiva de género, incluyendo la educación para la paz, es un retote que habría que ver cuáles son los componentes de esa política, esa chiquita, acotada, y que por supuesto a lo mejor son los 6, pero yo tendría necesariamente que un actor más es, porque se está haciendo de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, y no sé si, sí, bueno, pero en ese sentido yo creo que habrá que acotar. Entonces, bueno, se ha hablado de la cuestión de los indicadores diagnósticos, se ha hablado de la cuestión curricular, de los libros de texto, de educación sexual, de la transversalidad, del tema de género, los actores, los presupuestos, y yo creo que ahí estamos girando, pero de manera desarticulada desde mi punto de vista. Tendríamos cada quien en lo que está, decir, yo estoy trabajando y cómo lo apuntalo hacia, o cómo poder irse convirtiendo en una cuestión de política pública, y ahí sí la confluencia de diversas compañeras podríamos empezar a platicar, empezar a construir puentes. Yo platicaba con Imelda el día de ayer sobre una cosa que se está haciendo también, educación preescolar inicial en Bogotá, bueno, en todo el país, pero particularmente en Bogotá, y así como ir construyendo
fuentes de identificación, de investigación, de indicadores, etcétera, pero creo que es mucho más acotado. Digamos como los temas que han sido preocupación de este momento del debate, han sido por una parte, primero el ámbito en el cual se mueve esta idea o esta actividad, esta acción de las políticas públicas y la relación con nuestro trabajo. Lo primero, o uno de los aspectos, digamos los aspectos en los que se ha centrado la discusión como preocupaciones, que es la orientación de la financiación, ¿sí? Y nuestra relación con la orientación que se hace desde el centro, es decir, las prioridades del centro de las agencias financiadoras, y cómo vamos a hacer nosotras, o el feminismo, para orientar eso hacia la mirada de presupuestos sensibles al género, como lo dice Carmen, que convengan. Por otra parte, se ha trabajado el asunto de los temas de las políticas públicas, las cosas que son objeto de política pública. Entonces se ha hablado, por ejemplo, como de dos posibilidades o dos cosas fundamentales, que son lo del currículo, teniendo en cuenta aspectos relacionados como la educación sexual. En cuanto a lo de los textos escolares, buscar accionar no solamente sobre el lenguaje en sí, sino sobre los contenidos de los textos escolares, lo de la transversalidad, la educación sexual como puntos de preocupación. Y esto podríamos ligarlo un poco con la preocupación que tiene Fanny acerca de cómo elaborar desde el feminismo, y me supongo yo desde el movimiento de mujeres, una propuesta educativa global de cambio, ¿sí?, que nos permita hacer como un consenso de todas estas preocupaciones. Posteriormente, o junto con eso, entonces, el problema de la concertación de esas políticas, el accionar frente a cómo concertar esa propuesta de cambio y esos temas que nos preocupan. Por una parte, la concertación para lograr que allí de verdad se logre impactar en el posicionamiento de estas políticas, y posteriormente el seguimiento y control social que se debe hacer a las mismas, ¿sí? Orientado desde luego mediante la propuesta inicial que se hace desde RPEN, y ajustar indicadores más precisos para eso que queremos hacer. Posteriormente se trabajó el tema de los actores. Parece que es la preocupación, bueno, ¿quiénes son los actores de las políticas públicas y cómo hacer para que haya interrelación entre unos actores y actoras y otros? Ir más allá, mirar, bueno, desde los investigadores, desde las autoridades, quienes hacen legislación, quienes hacen lobby, las ONG, el movimiento, es decir, las personas que pueden ser consideradas objeto y sujeto, ¿sí?, para plantearlo en esos términos de las políticas públicas. Estas son como las cosas que han preocupado en esta discusión. Entonces, si están de acuerdo, pasar al tema de la formación de docentes. Hablar, porque a mí me pareció muy rico el tema de la formación docente y lo que hemos discutido. Lo coloco aquí. Visto. Sin embargo, a raíz, ligándolo con políticas públicas, me acordé de un proyecto que vamos a hacer en el programa, el cual yo dirijo, que quiero compartirlo con ustedes porque puede ser interesante. Ahora, yo que soy una convencida de que el currículum en el territorio disputa, lo que hice fue ponerme de acuerdo con el director de la unidad de currículum en el Ministerio de Educación en Chile, el ideólogo en términos curriculares de la reforma, un señor que está ahí, sociólogo, y yo me reuní con él para conversar lo siguiente. Los profesores en general no saben de por qué vienen estos cambios curriculares. Algunos dicen otra reforma más, que esto, que el otro, pero no saben cuáles son los paradigmas que están detrás de eso, por qué en determinadas áreas se incluye esto y se elimina esto otro. Entonces resulta que terminan ellos
les llega un programa, tienen que, los leen, empiezan a trabajar con el programa y entonces no terminan generalmente haciendo las unidades que más han hecho siempre, y a veces las unidades más innovadoras, que a ellos les presentan más problemas porque son nuevos conocimientos, las dejan de lado. Entonces, a raíz de esto, mi interés fue conversar con el jefe y nos pusimos de acuerdo y lo vamos a empezar ahora cuando yo llegue, pero ahora me da más ganas de hacerlo. Es en el formato entrevista, porque para cada sector de aprendizaje hay un encargado, que es el ideólogo respectivo en eso. Y con los jefes de áreas del programa que yo dirijo, más una experta en currículum que es de nuestra universidad, vamos a hacer entrevistas. Ahora estas entrevistas se las vamos a enviar las preguntas, vamos a discutir con ellos y vamos a editarlo. La idea es, a lo menos en julio, sacar este libro. ¿Y por qué les digo entrevista? ¿Y por qué formato entrevista? Porque no queremos entregarle a los profesores un libro de la Real Academia porque no se lo van a leer. Pero en cambio el formato entrevista es más ágil. Editado, es posible que ellos lo puedan leer. Y por tanto, entonces, discutir con ellos cuál es lo que hay detrás de cada plan y programa, de cada nuevo establecimiento de marco curricular sector. Y eso entregárselo a los profesores. Como un libro, entregárselo a cada uno. O sea, no creo que podamos entregárselo a todos los profesores de Chile, pero por lo menos a los que acceden a nuestros programas. ¿Usando las entrevistas? No, claro, editadas, publicadas, libritos, entregárselo. ¿Por qué les digo esto? Porque es fundamental en términos de algunas cosas que a nosotros nos interesan. Yo les voy a volver a mi ejemplo de lenguaje y comunicación. En el área en Chile se incluyó todo el tema de la literatura colonial. Sin embargo, en la formación de los profesores de castellano, hace muchos años que no se les incluye literatura colonial. Por tanto, todo el discurso de la identidad del sujeto, que está muy inmerso en la literatura colonial, lo veíamos la otra vez cuando Maritza hablaba, ellos lo sacan porque no lo conocen como contenido. Entonces, sin embargo, si nosotros en este formato de entrevista podemos explicar masivamente la importancia de la constitución de la identidad del sujeto latinoamericano, y por eso entonces lo podemos encantar que entonces podemos trabajar esta actividad. Eso es lo que estoy pensando, o sea, el cómo poder discutir con ellos, o por lo menos hablar con ellos en términos de qué es lo que hay detrás, cuáles son los supuestos teóricos que hay detrás. ¿De todos los profesores de primaria y secundaria? Estoy en este nivel estoy pensando en secundaria, básicamente en secundaria porque por los expertos. El segundo nivel es el que quiero hacer de formación inicial, pero en primero les hago una propuesta para formación, pero además una propuesta para nosotras mismas. Tuvimos una experiencia a partir de la revisión de los contenidos de telesecundaria hace como 5 años, en donde nos costaba mucho trabajo trabajar con los asesores de la telesecundaria, porque están regados por todo el país, y no encontrábamos la manera de la formación o la sensibilización con respecto al género, y sobre todo la justificación de por qué queríamos cambiar contenidos de ciertas materias, de ciertas lecciones, como para que realmente tuviera una motivación las docentes y los docentes. Y algo que nos funcionó mucho fueron las teleconferencias, o sea, porque por lo general la formación docente o baja en cascada, o la formación docente es para ciertos grupos, o la formación docente sobre ciertos aspectos. Entonces, yo, y digo que también para nosotras, que es parte de la agenda, yo sé, pero una cuestión que discutimos mucho ayer con Nelly, Marisa y yo es subirnos a los avances tecnológicos que nos ha dado esta globalización, pero utilizarlos en beneficio nuestro. Entonces, para mí
las teleconferencias, donde uno puede estar con muchos maestros y maestras y expertos en contenidos o expertas en cuestiones de género, en un diálogo a distancia, es fundamental. Si se hacen programaciones de teleconferencias en donde no solamente se pueda discutir en el momento, sino que ya las maestras y los maestros sepan que una vez al mes, tal fecha, nos volvemos a reunir frente a la televisión y con el teléfono, porque en algunos lugares no hay internet, pero con simple teléfono, esto permitiría una formación cuando menos mucho más masiva que la que se puede dar, y la parte de las entrevistas me parece fundamental, pero que la entrevista participe la gente, que no solamente sea el experto quien entrevista, sino que haya la posibilidad de más escuchas y más voces ante la entrevista, ¿no? Yo quiero decir algo que parte de mi experiencia como maestra, como docente, como investigadora de 40 o más años. El problema muy grave que se tiene en la educación es que, nosotros siempre hemos creído, todos creen que el docente es el eje de la educación y que hay que llegar al docente primero y al maestro para que él a su vez transmita a los alumnos todas estas innovaciones o cosas de desarrollo que queremos darles. El problema es terrible en este sentido. Si nosotros queremos, por ejemplo, introducir en los currícula o en la actitud del profesor hacia sus alumnos cosas que se conocen hace 30 o 40 años, como el funcionamiento del cerebro, lo que es la inteligencia emocional, lo que es la comunicación, o sea, si nosotros queremos introducir algunas novedades fisiológicas, psicológicas, de cualquier tipo, al aula actual, a veces se tardan 30 o 40 años en llegar. Yo cuando estudié la carrera de química, por ejemplo, yo estoy hablando de contenidos y de actitudes, la carrera de química a lo mejor nos quedamos, para vergüenza mía, en los años 50 en Bohr y nunca estudiamos a Einstein, por ejemplo, ¿no? Digo, la verdad, y miren, esto es una realidad muy dolorosa. Uno puede estar haciendo todos los planes, haciendo programas de formación de profesores, pero la velocidad o lapso que tarda en llegar, ya no digamos una cosa tan importante como es introducir los aspectos de género al aula, sino los contenidos actualizados, las actitudes, la percepción del ser humano, la percepción de la interacción social entre los alumnos y los maestros. Esto llega con unos retrasos impresionantes. Entonces, estamos planeando a lo mejor aquí algo, hablando de algo que a lo mejor no llega en 30 o 40 años, entonces ya hay otras cosas. Para mí mi preocupación es cómo podemos ser listos, los que nos preocupa mucho el proceso educativo, listas, para poder simultáneamente llegar a los estudiantes. O sea, yo no creo que poner toda la carne en el asador de preparación de docentes, que llega, si tenemos muchísima suerte, a lo mejor con 6 o 8 años, donde ya se nos fue toda una generación de primaria con unos estereotipos y unas actitudes hostiles, horribles en el aula, ya perdimos a esos niños, porque la maestra va a tener normalmente una resistencia enorme, aún la que quiere adaptarse a las cosas y ve y entiende en toda la labor tan complicada que tiene del día a día, aunque lo vea, no puede, no llega. O sea, mi idea es decir, ¿cómo? Bueno, yo lo estoy haciendo a mi nivel micro, de decir cómo le hago para llegar a estas niñas, de las niñas golpeadas de mi escuela, de las niñas que tienen problemas de autoestima. A veces digo, ¿cómo bypaseo al maestro para llegarles, carajo? Porque no puedo esperarme a que entiendan la importancia que tiene esto, a que entiendan cómo se tiene una actitud en la escuela. Entonces digo, ¿cómo le hago? Entonces a mí me mete un poquito río decir el docente, otra vez estamos con el docente cuando nos retrasa todo. Digo, ¿qué? Sí, es más, es una barricada contra... Entonces, ¿cómo le hacemos quizás simultáneamente tener un proyecto de aquí, que salga de aquí, de decir qué acciones se pueden hacer ya diferente a lo que ya se hace, que es el maestro, que ya está hasta acá y dice, ya no me den otro programa, ya no me digan cómo hacer las cosas, porque entonces me voy a hacer lo que me dé la gana cuando esté yo con mis niños, sino cómo le llego a las niñas, cómo le llego a los jóvenes, cómo llego con una vertiente más directa, si es con materiales, si es con videoconferencia, todo, pero olvidémonos, no nos olvidemos de los maestros, bueno, porque aquí están, pero
¿Por qué tenemos que hacer acciones simultáneas? Si no, les prometo que no sirve de nada. A mí me da dolor tener que recuperar ahorita, y por ahí luego les traigo cosas si quieren leerlas, tratar de recuperar ahorita cosas que ya se sabían de la psicología educativa hace 40 años y que ahorita las estamos reinventando porque ya se pusieron de moda. ¿Y saben qué? Que los niños tienen emociones. No, hombre. Sí. Y sí, digo, la verdad, yo creo que es mucho más complejo y lo que tenemos es que inventar. Si lo que queremos es en género, ya no de contenidos, hay que inventarse otra forma. No podemos seguir con lo tradicional. Hay que llegar, quién sabe cómo. En la tónica de lo que ha planteado Leni, a mí también, frente a la discusión en formación de docentes, me preocupa, si bien ayer tratamos de delinear unos ejes desde la discusión feminista en torno a qué serían aquellos nudos, dijéramos, pedagógicos en cuanto a, desde la perspectiva feminista, que tenían que ver con el cuerpo, el poder, la recuperación de la historia, etcétera, etcétera, de la historia personal. A mí también me preocupa precisamente en qué formato va eso. ¿Sí? A veces yo sentía cuando las escuchaba a ustedes ayer, como moderadora, que teníamos que volver como a los formatos del discurso pedagógico tradicional y tratar de empatar allí lo otro, después el debate feminista, o sea, como esas tensiones allí, cómo poder resolverlas precisamente desde este punto que plantea Leni, en que hay unas pedagogías también de la vida cotidiana que no necesariamente están mediadas precisamente por la acción de los docentes y que tenemos que tratar de innovar y lo del cuerpo sobre todo, que era la insistencia que se hacía allí, a través de lo cognoscitivo no va, a través de las cartillas no va, entonces cómo buscar otras formas precisamente de llegar, porque también me quedaba como con muchas dudas frente a algunos planteamientos que se hacían ayer. Y también me llamaba la atención desde los esquemas, sobre todo norteamericanos, cuando se incluye lo de género en cuanto a igualdad de oportunidades en el aula de clase, cómo tener una perspectiva más nuestra de identidad latinoamericana en el sentido de recuperar lo que son las vivencias de nuestras escuelas en las relaciones de género y que eso tenga voz, que tenga palabra, porque uno, claro, el referente como de logro, de avance es lo gringo, ¿sí? Es lo que se muestra en la bibliografía. Entonces, ¿cómo, dijéramos, poderle dar la voz a las experiencias? En ese sentido, pues yo te escuchaba, Graciela, que habían hecho ustedes un encuentro sobre la feminización de la enseñanza. Graciela, un encuentro sobre la feminización de la enseñanza. Entonces, teniendo en cuenta el aislamiento y la incomunicación en que están muchas de nuestras experiencias, una de las propuestas es precisamente poder tener algún vehículo, alguna revista, algún medio de comunicación donde precisamente podamos circular, porque algunas de ustedes pues tienen algún intercambio, dijéramos, en el campo educativo y pueden encontrarse en otros espacios, pero en otros casos, por ejemplo, en el caso colombiano que nos estamos integrando, dijéramos, a este trabajo sobre género de educación, a mí sí me gustaría vincular a colegas y personas que trabajan en este campo para que sí, intercambiemos lo que estamos haciendo y eso nos dé fortaleza precisamente para poder construir, así sea virtualmente, a través del computador, etcétera, una reflexión pedagógica, no diríamos alternativa, pero mucho más desde nosotros. Quería mencionar como otro sector que como actoras, que serían las docentes de los programas de estudios de género, que yo hasta ayer, que Dora me mencionaba que cómo no estaban aquí las docentes del programa de la UAM de aquí de México y del Colegio de México, también del PM, o sea, yo no había caído en la cuenta, porque yo lo hablé con ellas y les dije que iba a haber esta reunión y para mí era de especialistas en educación y como nadie de ellas, de esos programas está trabajando en educación, pues quedaron como fuera. Entonces ayer que veíamos con Dora, que hubiera sido importantísimo que, digo, porque aunque no sean especialistas en educación, están dirigiendo estos programas, ¿no?
Y lo que pasa es que yo pensé, bueno, si se les invitaba a ellas, que son del DF, se les invita también a los 19 centros y programas que hay en la República Mexicana, entonces ya se hacía un montón. Bueno, pero me parece que son un elemento importante, por lo menos la experiencia aquí en México de estos centros y programas, es que a la fecha no se ha hecho trabajo en cuestiones de cambio curricular, en cuestiones de pedagogía crítica o feminista, y eso es lo que hemos estado incluso como platicando, apenas empezando a reflexionar en las redes, en la red que tenemos, y que pues es un sector en donde hay que empujar eso. Y también tendría que decir que en la red latinoamericana, que recién se reunió ahora en Ecuador, también es algo que estamos empujando recién. O sea, que no hay trabajo en estos centros y programas, no hay un trabajo fuerte, digamos, en estas áreas. Incluso el tema de la reunión latinoamericana para el 2003 va a ser pedagogías feministas, y también va a ser el tema para la reunión nacional. Eso me parece importante porque es una forma como de empujar a reflexionar esto, porque ahí sí, con todo y lo que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Leni, me parece central, o sea que no hay que enfocarse nada más en las docentes. Sí me parece que este tipo de docentes pues son docentes de vanguardia con las que hay que trabajar esto, ¿no? Y también con el alumnado, el estudiantado de estos programas, ¿no? Que me parece también que es un sector importantísimo, que es el multiplicador, digamos, de este tipo de perspectiva. Yo quería contarles la experiencia de Costa Rica en algunas acciones que se han dirigido en cuanto a la equidad de género. La última experiencia fue la firma de un decreto ejecutivo que se dio en febrero del año 2000, donde dice el decreto que le ordena al Ministerio de Educación Pública incorporar la equidad de género dentro de su accionar. Se le ordena al Ministerio de Educación Pública, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo. A raíz de eso se hace una comisión en el Ministerio y esta comisión determina un plan de acción para 2 años para consolidar la equidad de género. Duran haciendo el plan, dentro de lo que es la institucionalidad, la institución propia, duran haciendo el plan 1 año, y el plan es 2000-2002. Duraron 1 año haciendo el plan. En este momento, cuando ya tienen el plan, que lo que señala son 26 medidas, como promocionar el nombramiento de directoras, incluir en los contenidos curriculares el papel protagónico de las mujeres costarricenses, en una serie de aspectos que se hacen, porque sí, se elaboran. Por ejemplo, para la inclusión, para el cambio curricular, se necesita que vaya al Consejo Superior de Educación, y ahí puede morir, o sea, ahí puede durar meses, años y no hacerse. Por otro lado, el plan mismo establece que hay que capacitar a todo el personal docente, y en eso yo estoy de acuerdo con Leni, que hay que capacitar a todo el personal docente en lo que es equidad de género. Sin embargo, el gobierno de Costa Rica estableció desde hace 4 años la obligatoriedad de los 200 días lectivos. Entonces los docentes, el profesorado, no tiene opciones de sacar tiempo lectivo para la capacitación, sino que se les exige que tiene que ser fuera de horario laboral. Entonces, fuera de horario laboral, nadie va a las capacitaciones. Entonces, desde hace bastante tiempo no se están haciendo capacitaciones en el sector docente. A partir de esto, entonces, esta oficina que se creó para la equidad de género en el Ministerio de Educación determinó que la capacitación se le iba a dar a los mandos medios, a los supervisores, y los supervisores son en su mayoría hombres, para que estos a su vez se la diera el profesorado. Yo lo estoy refiriendo para fundamentar lo que hablaba Leni ahora, de que efectivamente hay mucho obstáculo para este tipo de cosas. Además, cuando se crea la Oficina de Equidad de Género dentro del Ministerio de Educación Pública, se nombra una persona que no tiene experiencia en lo que es género, no se le da secretaria, sino que es una persona, o sea, es una sola profesional que está con muy buenas intenciones, pero que sin ningún recurso. Cuando nosotros la vamos a entrevistar a ver qué es lo que está haciendo, hay una grandísima preocupación por evidenciarle a las ONGs que hay todo un plan. Porque yo no sé si pasa acá, pero en mi país sí pasa que se hace una división muy tajante entre lo que es las instituciones del Estado que trabajan para mujeres o con mujeres y las ONGs.
incluso muchas veces se entran en disputas bastante fuertes. Entonces, cuando uno llega a entrevistar a esta muchacha, sucede que está en un cubículo pequeñito allá en el fondo del edificio, ¿verdad? Ni siquiera tiene rótulo que diga Oficina de Equidad de Género, y sin secretaria, ella haciendo todo lo que pueda por sí sola, desarrollando un plan que se supone, o sea, que es para docentes, pero que no llega a los docentes, sino que llega a los supervisores, y de ahí ellos deciden si lo pasan o no, y sin ningún tipo de recurso. Por supuesto que yo sí creo que también habría que apostar a lo que es la población estudiantil. Sin embargo, yo no sé cómo opera esto acá, pero en mi país nosotros no podemos llegar directamente a la población estudiantil si no tenemos el filtro, primero, de los directores y las directoras de escuelas, y después el maestro o la maestra tiene que querer participar en un programa, porque nos ha pasado que hay directoras de escuelas que están anuentes a desarrollar un programa, pero la maestra no quiere y lo boicotean. O sea, hay una cuestión importante, y es el poder que tiene también la maestra dentro del aula, porque eso está bastante evidenciado, y también hay toda una indisposición o disposición a trabajar que también está determinada por la misma maestra. Entonces, yo les quería comentar en nivel de inquietud, porque desde el primer día creo que fue Imelda la que planteó la importancia de trabajar con los gremios. Yo estoy titubeando sobre esta posibilidad, a veces pienso que sí, a veces pienso que no, porque nosotras, a raíz de todo esto, de los 200 días lectivos, de que, bueno, se ha dicho que tiene que haber equidad de género y que el Ministerio de Educación la tiene que promover, por supuesto que los planteamientos siempre son dentro del feminismo liberal, ¿verdad? Los papeles, en fin, no se trasciende de otro tipo de cosas, pero creo que es la tónica en casi toda América Latina. Empezamos entonces a vincularnos con los gremios para poder llegar a los docentes. Y lo que hacemos es que en Costa Rica sí existen dos asociaciones muy fuertes de maestros y maestras, y ellos tienen un congreso, esta asociación tiene un congreso una vez al año que dura 3 días, cada una de estas dos asociaciones. Entonces lo que hicimos fue ver cómo hacíamos para meternos en las mesas de discusión para poder llevar ponencias sobre la equidad de género, que esa ha sido la estrategia que hemos venido desarrollando, no solo con los gremios, sino también con las facultades de educación. Pero los gremios también tienen sus propias tensiones internas, tienen sus propios juegos de poder y tienen sus propias divisiones, en las cuales que no necesariamente hay que conocerlas a profundidad para poder actuar ahí, pero yo sí creo que el estar fuera y el desconocimiento de esas tensiones hace que muchas veces entonces esos discursos que llevamos también sean mal utilizados por las dirigencias. Entonces también a veces no hemos tenido muy buena suerte. Les comento la experiencia porque también el asunto con los gremios es bastante delicado. O sea, si ya de por sí educación, feminismo, género, cada uno de estos ámbitos tiene sus propias tensiones, y al quererlos vincular pues van también a surgir, en los gremios son todavía más fuertes, por lo menos en Costa Rica es tremendo, ¿verdad? Hay todas unas disputas, incluso entre ellos mismos, porque se dio que se estaba dando toda una política, y en eso estábamos nosotras trabajando, para detener o por lo menos para concientizar sobre lo que era el hostigamiento sexual, y sucede que uno de los secretarios generales de la asociación fue acusado de abuso sexual en uno de los centros educativos. Entonces eso hizo que, ¿verdad?, que las mismas asociaciones se dividieran, tomaran posiciones, y entra uno también, o entra una en estos juegos de poder de los gremios, con lo cual también habría que tener cuidado. Se ha estado hablando mucho sobre la importancia o de la situación de desvalorización que vive fundamentalmente el magisterio femenino, y yo creo que aquí me atrevería a pensar hasta el universitario, ¿no? O sea, yo creo que también hay, no sé si peor, porque a todos los niveles que se quejan de, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una situación problemática que se ha venido planteando alrededor de eso, y a mí sí me gustaría como un eje puntual que pudiéramos retomar de esta reunión, el poder proponer algunas acciones de valorización del magisterio femenino. Yo he soñado con una campaña de reconocer a las maestras que tienen mucho tiempo en el magisterio, ¿no? De poder hacer una campaña en donde puedan escribir su historia, el poder darles algo a las viejitas y que puedas decir, ahí te encuentras millones de cosas bien ricas que a lo mejor ni nos imaginemos,
hasta no sé, o sea, creo que hay hasta recuperar las mujeres que han venido siendo importantes en la historia de la educación en nuestros países, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho tela de donde cortar y que creo que podamos sumar voluntades, mucha gente que podría estar cada vez más cercana, abierta a esta perspectiva. Esto que traía Lorena yo creo que es importante porque, digamos, ¿qué significa enseñar desde esto que es el género? A mí no me ha convencido, digamos, lo que he visto en pedagogía no me ha convencido. Por un lado, lo que dicen es, bueno, hay que promover prácticas más cooperativas. Por otro lado está toda la pedagogía crítica, la pedagogía feminista tiene muchos encuentros con la pedagogía crítica, que yo avalo totalmente las críticas que hacen, pero nunca dicen cómo. No sé si me explico. Bueno, lo que dicen o como yo lo he visto es un poco, digamos, como el problema lo ponen en el ser, en el deber ser de lo que implica ser profesora feminista, digamos, se pone en un lugar de ideal, ¿sí? Entonces, digamos, pareciera ser que siendo no sé qué, y 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 no sé qué. Sí. Otra línea creo también es, digamos, que se ha trabajado es ver cómo funciona mejor, si grupos mixtos o solo de mujeres, digamos, ahí hay como otro aspecto. Hay propuestas puntuales sobre qué estrategias hacer en ciencia o en matemática o en historia o en, digamos, creo que son valiosas, pero efectivamente no tenemos como, no se ha definido como más claramente. Una pregunta, esta intervención, no, este aspecto último que estás tocando sobre cómo agrupar se refiere a los escolares o a los centros y las docentes no, que sí participan en los programas de formación. Digamos, se han hecho estudios en donde ven si escuela mixta o escuela sola de niñas. ¿Te refieres a la escuela? Sí, en donde algunas dicen que escuela solo de niñas funciona mejor, digamos, es como una línea, pero creo que efectivamente no tenemos desde dónde pensar esta práctica, ¿sí? Cruzada por esto que tiene que ver con la construcción social de hombres y mujeres. Los nudos y los ejes de la reflexión que estamos realizando en este momento sobre el tema de la formación de docentes, señalaría que se han abordado el aspecto de los contenidos de los programas de formación de docentes, preguntándonos acerca de los materiales de trabajo, los referentes conceptuales sobre los cuales se aborda este tema o se debe abordar el tema, la formación de docentes desde las teorías de la psicología, de la pedagogía, de los recursos, incluso disciplinares de cada área de enseñanza. También como aspecto de los contenidos nos hemos preguntado acerca de la orientación que debe tener la formación de docentes. Sí, hay que centrar esa formación de docentes en la persona estudiante, ¿sí? Es decir, se forman los docentes para el trabajo con los estudiantes, o sí también, o qué énfasis darle al docente como tal, ¿sí? Como preocupación de esa orientación. Los temas que abordaríamos, que se abordan desde la formación de docentes, se señalan como temas a abordar el manejo del poder, las relaciones de poder, el cuerpo, dentro de eso lo que es la valoración del sujeto, de la sujeta maestra, el papel que juega la pedagogía como disciplina en el campo de la formación de docentes, para pensar allí en la posibilidad o en una búsqueda de una pedagogía crítica feminista, que podamos contrastar con las corrientes centrales de pensamiento, las escuelas de pedagogía. Y aquí agregaríamos la parte que señala Rosa María desde la pedagogía crítica feminista, qué papel se le da a las estrategias de enseñanza, incluso lecturas como esa de las agrupaciones de estudiantes. ¿Escuela solo para niñas o mixta? Sí, correcto. ¿La segregada o la mixta? Y en este aspecto del contenido, bueno, digamos, qué papel o cómo abordar el tema del género allí, ¿sí? En esa formación de docentes para el cambio, cómo abordar ese tema
creo que es una de los nudos que queda aquí, de los ejes de preocupación, que desde luego pues como encontrar una respuesta, no, porque hay varias estrategias, varias propuestas, varias experiencias, es la idea como de entrarle a esa idea, a ese aspecto del cómo abordar el género como concepto, como categoría, como propuesta alternativa de trabajo con las y los docentes. Eso en cuanto al contenido. El otro aspecto es las condiciones en que se realiza la formación. Partir de la idea de las condiciones de trabajo de ese sujeto, esa sujeta que es el docente o la docente, señalando aspectos como su nivel de desvalorización y que está muy relacionado con su autoestima, con cómo se siente como autoridad para compartir su experiencia de trabajo y su saber. ¿Qué percepción de ser humano se tiene desde los programas de formación de docentes? El manejo de los tiempos, el manejo de las dificultades laborales, las condiciones laborales y la vida escolar, cómo funciona la vida escolar, partir del funcionamiento real de la vida escolar como punto de partida para abordar esos proyectos de formación. La experiencia de los docentes y el papel del gremio o los gremios docentes, como dice Sandra allí, para mirar desde dónde y hacia dónde se hace formación de docentes. El otro elemento es el de los actores y actoras de la formación, es decir, quienes educan a los educadores y a las educadoras. Y dentro de esto, un aspecto que se ha señalado es la relación de los programas, las propuestas alternativas de formación de docentes con los programas de estudios de género, ¿sí? Es decir, qué papel juegan estos programas, qué le van a aportar, cómo nos vamos a relacionar, yo diría cómo le sacamos el jugo a estos programas de formación de docentes para este trabajo. Creo que eso, finalmente lo de las estrategias metodológicas, bueno, eso está muy relacionado con el manejo de las condiciones de la formación. Las estrategias metodológicas, dice María Elvia, el formato en que se va a presentar toda esta propuesta o en que se presenta esta estrategias de formación y relacionando esto con los avances tecnológicos, ¿sí? Porque hay muchas experiencias de trabajo utilizando los avances tecnológicos que pueden facilitar en ciertas condiciones esa formación de docentes. Con estos puntos terminaríamos esta parte y entonces, si están de acuerdo.